de esta semana y la semana que viene acerca del edema, acerca de la herencia, acerca de la concepción, de la hemorragia, de la neumonía, de la conversión y de todo. ¿Correcto? Primeramente vamos a revisar algunos conceptos. ¿Correcto? En nuestra la circulación. El concepto más importante. Las partes del corazón y los vasos sanguíneos del corazón. Esto que vemos acá es la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Luego tenemos acá los vasos que llegan a la aurícula. La aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior, la vena cava craneal, la vena cava caudal. Ya, correcto, llegan a la aurícula, de la aurícula pasan al ventrículo derecho, sale una arteria, luego tenemos la arteria aorta, correcto, luego tenemos las venas pulmonares. Las venas pulmonares que salen la sangre a la aurícula izquierda, de la aurícula se va al ventrículo, del ventrículo se va a la arteria aorta. ¿Correcto? Para recordar eso. Luego tenemos jóvenes acá, los vasos sanguíneos. Tenemos una red de arterias y una red de venas. Entre las arterias y las venas discurren unos pequeños vasos que se llaman capilares sanguíneos. Estos capilares sanguíneos por lo general no se encuentran irrigados. No hay irrigación a este nivel de acá. Se abre el esfínter precapilar cuando se requiere que en esta zona de acá llegue mayor cantidad de sangre. ¿Correcto? Entonces, si vamos a hablar acerca de la sangre, ¿qué cosas podemos encontrar en la sangre? En la sangre podemos encontrar, jóvenes, células, ¿correcto? Células, ¿correcto? Podemos encontrar glóbulos rojos, podemos encontrar glóbulos blancos, podemos encontrar plaquetas. Pero no solamente podemos encontrar células, sino también podemos encontrar el líquido que vendría a ser el plasma, ¿correcto? Y en el plasma, ¿qué encontramos? En el plasma encontramos proteínas, encontramos inmunoglobulinas, encontramos varios elementos. ¿Qué tenemos que recordar también? Que las células como tal están circulando en la sangre, pero están circulando en la parte central, ¿correcto? Lo que se conoce como circulación central o axial. Y la parte de los líquidos, ¿correcto? El plasma en sí, está circulando en la periferia. Quiero, jóvenes, hablar un poco acerca de un esquema, del esquema acerca de la circulación mayor y de la circulación menor. Este es un esquema bastante interesante porque nos permite a nosotros ver cómo es la circulación mayor y cómo es la circulación menor. ¿Qué es lo que pasa cuando la sangre sale del corazón, sale del ventrículo izquierdo? Miren acá, aquí está. Sale acá del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, dirigiéndose, jóvenes, a todos los órganos. Mirando ese esquema, nosotros podemos observar y ver fácilmente a dónde llega, jóvenes, la sangre en primer lugar. Al aparato digestivo. ¿Se dan cuenta del esquema? Ahí llega la sangre en primer lugar, ¿correcto? Luego llega a los riñones, luego llega a la piel y luego llega al aparato osteomuscular, ¿correcto? Siguiendo ese esquema. Ese esquema es importante, donde la sangre llega en mayor cantidad al aparato digestivo, riñones, piel y aparato osteomuscular. En lo que se refiere al aparato digestivo, está llegando ¿a dónde? Está llegando al estómago, a los intestinos, está llegando al vaso y está llegando al hígado. Aquí está el estómago, los intestinos, está el vaso que hay por acá y acá está el hígado, ¿correcto? Ahí está llegando gran cantidad de sangre. Está llegando sangre oxigenada. Y bueno, y de la misma forma, ¿cómo regresa la sangre, jóvenes? La sangre regresa del hígado, ¿correcto? Regresa al estómago, el intestino, llega a este nivel de acá, va a dirigirse acá, jóvenes, al lado derecho. Igual acá de los riñones, igual acá de la piel, igual del aparato osteomuscular, ¿correcto? Entonces este esquema es bastante interesante y bastante importante. ¿Correcto, jóvenes? Es un esquema bastante importante. Ahora, jóvenes, mirando este esquema de acá,
Si por algún motivo sucediera un problema acá, en el lado derecho del corazón, digamos una insuficiencia o una estenosis. Profesor, ¿qué es una insuficiencia o una estenosis? Son afecciones que se pueden dar a nivel de las válvulas, ¿correcto? En las cuales a veces las válvulas no se cierran completamente o no se abren completamente. Entonces la sangre, por decirlo así, pasa de una manera insuficiente de la aurícula al ventrículo derecho. Si pasa sangre insuficiente de la aurícula al ventrículo derecho, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre va a tender a estancarse a este nivel. Y si la sangre se estanca a este nivel por un problema a nivel de válvulas, mi pregunta, jóvenes, es ¿dónde esperarían ustedes que, a lo mejor en jóvenes, realmente esto acá, ustedes van a esperar que se concentre la mayor cantidad de sangre estancada? En el aparato digestivo. Bueno, este esquema que ven ahí, jóvenes, lo vamos a ver bastante en la clase del día de hoy y la clase de la siguiente semana. ¿Correcto? Vamos a ver bastante. Bueno, algunos conceptos importantes. El concepto de disturbios de la circulación. Nosotros hemos hablado acerca de la hemostasis, mejor dicho, de la homeostasis. La homeostasis consiste en mantener un equilibrio del medio interno con relación al medio externo. Pero también existe una palabra que es bastante parecida, la palabra hemostasis. Se parece a homeostasis, pero la hemostasis es diferente. La hemostasis consiste en detener el flujo de sangre, ¿correcto? El flujo de sangre se detiene, la palabra hemostasis. Seguramente en más de una oportunidad ustedes han escuchado hablar de hemostasia. Por favor, ayúdenme con la hemostasia. Bueno, la hemostasia proviene de la palabra hemostasis, que consiste cuando el flujo sanguíneo se detiene. Pero seguimos hablando acerca de la homeostasis. Hemos dicho que la homeostasis es mantener un equilibrio entre lo medio interno con relación al medio externo. Y en lo que se refiere a la sangre, jóvenes, es mantener un equilibrio entre todos los elementos constituyentes que se encuentran dentro del vaso sanguíneo con relación al medio externo. Para que haya una adecuada homeostasis en el sistema vascular, se requieren algunos requerimientos para la homeostasis, como por ejemplo que la circulación sanguínea, refiriéndonos a los vasos sanguíneos, esté intacta, que haya un adecuado aporte de sangre, eso refiriéndonos al corazón, ¿correcto? Que haya un balance de fluido normal, eso refiriéndonos a los líquidos, y mantener la presión normal, refiriéndonos al volumen de los líquidos y a la presencia de las proteínas, como lo vamos a ver dentro del momento. Entonces, jóvenes, vamos a revisar algunos ítems. La presencia de lo que vendría a ser los capilares. ¿Correcto? Como les mencioné a ustedes anteriormente, entre las arterias y las venas, jóvenes, hay un lecho, lo que se conoce como el lecho capilar, que son diminutos y pequeños vasos sanguíneos, que por lo general por este lugar acá no discurre la sangre. La sangre comienza a discurrir por el lecho capilar cuando se requiere, cuando se necesita que llegue mayor aporte o mayor cantidad de sangre a ese nivel, como sucede en el proceso digestivo. En el proceso digestivo hay una gran red de lecho capilar, pero ese lecho capilar no siempre está irrigado. ¿Cuándo se irriga, profesor? Cuando estamos, por ejemplo, en el proceso digestivo. En el proceso digestivo se requiere, jóvenes, mayor cantidad de sangre. Entonces se abre el lecho capilar y llega mayor cantidad de sangre a la mucosa estomacal. Lo mismo pasa en un proceso inflamatorio, en una inflamación. Por ejemplo, en la piel, como ustedes han visto, en un proceso inflamatorio cualquiera. Cuando hay una inflamación, el tejido inflamado se torna mucho más rojo. ¿Por qué se torna mucho más rojo? Porque llega mayor cantidad de sangre, ¿correcto? Mayor cantidad de sangre a la arteria. Y obviamente si llega mayor cantidad de sangre a la arteria, también se abre el lecho capilar, llegando mayor cantidad de sangre. Entonces, jóvenes, recordar un poco acerca del líquido. Más o menos, jóvenes, el 65% del peso total del cuerpo de un individuo, de una persona, es agua. 65% es agua. Esa agua está distribuida, jóvenes, en varios puntos. El 5% corresponde al plasma, a lo que se encuentra en el sistema vascular. El 15% al fluido intersticial, aquel líquido que se encuentra entre los vasos sanguíneos, lo que se conoce como intersticio. El fluido intracelular, 40%,
¿Cuál es ese, profesor? Es el líquido que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo. ¿Correcto? Y algo que se conoce como el fluido transcelular. ¿Qué es el fluido transcelular? Que representa el 5%. Ese es el líquido que se va intercambiando entre la célula y el intersticio. ¿Correcto? Es el líquido que sale de la célula al intersticio o viceversa, que ingresa del intersticio a la célula. Eso es lo que se conoce como fluido transcelular. Y eso representa un 5%. Entonces hablamos del concepto de intersticio. ¿Qué vendría a ser el intersticio? El intersticio, jóvenes, no solamente se refiere al tejido de sostén, ¿correcto? El intersticio, jóvenes, no solamente es tejido de sostén, tampoco el intersticio no necesariamente se refiere al material que separa el tejido. Jóvenes, si nosotros miramos, para poder entender acerca del intersticio, vamos a imaginar, jóvenes, que cada carpeta, ¿correcto? Que cada carpeta, cada silla que está ocupada por ustedes es una célula, ¿correcto? Acá el señor Gerardo es una célula, la señora Sofía es una célula, el señor Joel es una célula. Cada de nosotros somos una célula. Bueno, el piso, ¿correcto? El piso en el que estamos nosotros apoyados vendría a ser, ¿qué cosa, jóvenes? El intersticio, ¿correcto? El intersticio. Entonces, ¿de qué está compuesto ese intersticio? Ese intersticio principalmente está compuesto de proteínas. Esas proteínas pueden ser solubles o insolubles en el agua. Solubles o insolubles en el agua. Las proteínas que son insolubles, el colágeno, las fibras elásticas, la fibronectina, la laminina. Y las proteínas que son solubles, los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, si vamos a partir de ese concepto, entonces el intersticio serviría de sostén a las células, ¿correcto o incorrecto? Serviría de sostén a las células, muy bien. Pero jóvenes, el intersticio no solamente serviría de sostén, el intersticio también sirve como un intermediario. ¿Por qué un intermediario? Porque es a nivel del intersticio, ¿correcto?, donde sucede ese intercambio de productos metabólicos, ¿correcto? Ingresan productos metabólicos a la célula, salen de la célula los desechos metabólicos, ¿correcto? Entonces el intersticio funciona también como un intermediario en los procesos metabólicos, ¿correcto? Y esa es una función bastante importante. Entonces, ¿el intersticio para qué sirve? Sirve de sostén a las células, primer punto. Y segundo punto, sirve de intermediario para los procesos metabólicos. Esto es lo importante del intersticio. Entonces, jóvenes, acá tenemos todos los puntos que vamos a revisar el día de hoy. No el día de hoy, el día de hoy y la próxima clase. Edema, congestión hiperemia, hemorragia, hemostasis, trombosis, embolia, infarto y shock. Bueno, entonces vamos a hablar en primer lugar de edema. Edema no es un concepto antiguo, no es un concepto nuevo para ustedes. Es un concepto seguramente que algunos de nosotros ya sabemos la definición. ¿Qué es edema, señorita, para ustedes? ¿Se acuerdan? Acumulación de líquido, ¿no? Cuando piensa en edema tenemos que pensar en la acumulación de líquido, ¿correcto? Cuando pensamos en edema, es la acumulación de líquido. ¿Pero qué es acumulación de líquido? Es acumulación anormal de fluido en los espacios, o sea, en el intersticio, justo lo que hemos estado hablando, en el intersticio o en las cavidades corporales. Ese es el edema. La acumulación de líquido en el intersticio, correcto, en el intersticio, o en las cavidades corporales. ¿Como cavidades como cuáles, profesor? La cavidad abdominal, la cavidad torácica, el saco pericárdico, etcétera, etcétera. Es acumulación de líquidos. El líquido está fuera del compartimiento vascular, fuera del compartimento celular. Se encuentra en el intersticio. Eso es el edema. Entonces, jóvenes, ahora hay que entender cómo así se forma ese edema o por qué sale el edema. Para poder entender, jóvenes, eso, tenemos que entender un poco acerca de la circulación sanguínea. ¿Correcto? Y recordar un poco lo que nosotros vimos en nuestro curso de fisiología. ¿Correcto? En nuestro curso de fisiología. ¿Qué es lo que vimos en nuestro curso de fisiología?
que en el sistema vascular, correcto, existen dos tipos de presiones: la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, también conocida como presión oncótica. Tenemos la presión hidrostática y la presión coloidosmótica o presión oncótica. La presión hidrostática, jóvenes, es la fuerza que ejercen los líquidos, ¿correcto? La presión hidrostática es la fuerza que ejercen los líquidos y la presión coloidosmótica es la fuerza que ejercen las proteínas. Tenemos por un lado entonces la fuerza que ejercen los líquidos y por otro lado la fuerza que ejercen las proteínas. ¿Está claro, muchachos? Muy bien. Estas dos fuerzas, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, dentro del sistema vascular son fuerzas que se oponen, ¿correcto? No son fuerzas que siguen en una misma dirección, sino son fuerzas opuestas. Entonces, en el sistema vascular nos encontramos ¿con qué? Nos encontramos, jóvenes, con una fuerza que es la presión hidrostática, que quiere, ¿qué cosa, jóvenes? Expulsar los líquidos fuera del sistema vascular. Eso vendría a ser la presión hidrostática. Aquella fuerza que quiere expulsar los líquidos dentro del sistema vascular. Pero existe una fuerza que evita que esos líquidos abandonen el sistema vascular. ¿Cuál es esa fuerza? La presión coloidosmótica. ¿Está claro? Eso siempre está presente en el sistema vascular. Una fuerza que quiere que los líquidos salgan, que es la presión hidrostática. Pero hay otra fuerza que evita que esos líquidos salgan, que es la presión coloidosmótica. Se instaura entonces un equilibrio, ¿correcto? Un equilibrio. Y si por A o B motivos alguna vez, jóvenes, se escapara líquido, el líquido que sale, que se escapa y que sale al intersticio, va a ser drenado ¿por quién? Por los vasos linfáticos, ¿correcto? Es drenado por los vasos linfáticos. Es como decir acá, vuelvo a repetir, si el piso fuera el intersticio, los vasos linfáticos vendrían a ser como una especie de desagüe. ¿Está claro, muchachos? Muy bien. ¿Me han entendido ese punto, jóvenes? Presión hidrostática, presión coloidosmótica. Entonces, jóvenes, partiendo de ese principio y ya que lo hemos entendido bien, vamos a hablar acerca de los mecanismos fisiopatológicos del edema. ¿Cómo así se puede acumular líquido en el intersticio? ¿Cómo se puede acumular líquido en el intersticio? Primer evento, cuando hay una disminución de la presión coloidosmótica. Cuando la presión coloidosmótica baja, podemos encontrar, ¿qué cosa, jóvenes? Acumulación de líquido en el intersticio. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Si baja la presión hidrostática, ya no hay una fuerza que se oponga a la presión hidrostática. ¿Sí o no, jóvenes? Si baja la presión coloidosmótica, ya no existe esa fuerza que se opone. Entonces, por ende, sale líquido. Muy bien. Segundo punto que puede explicar la acumulación de líquido, ¿cuál es? La presión hidrostática. Un incremento de presión hidrostática. ¿Correcto? El incremento de presión hidrostática sobrepasa a la presión coloidosmótica, saliendo gran cantidad de líquido al intersticio. Tenemos el tercer mecanismo, la obstrucción linfática. La obstrucción del desagüe, ¿correcto? Puede ser, jóvenes, que se escape líquido al intersticio. Ese líquido que se escapa, normalmente, jóvenes, sería drenado por los vasos linfáticos. Pero ¿qué pasa si hay una obstrucción de esos vasos linfáticos? ¿Qué pasa si está cerrada ese desagüe? Si está cerrado ese desagüe, el líquido se va a acumular en el intersticio. Entonces, jóvenes, estos tres puntos de acá, disminución de la presión coloidosmótica, incremento de la presión hidrostática y obstrucción del drenaje linfático, son tres puntos muy importantes para entender cómo así se forma el edema en el intersticio. Luego, jóvenes, tenemos un cuarto punto. Este cuarto punto, jóvenes, está asociado con la inflamación. En todo proceso inflamatorio, jóvenes, y eso quisiera que lo recuerden, en todo proceso inflamatorio va a haber edema. ¿Por qué, profesor? Porque cuando hay un proceso inflamatorio hay lo que se conoce como un incremento de la permeabilidad vascular. Cuando hay un proceso inflamatorio hay un incremento de la permeabilidad vascular. Eso, jóvenes, es importante. Profesor, ¿qué quiere decir incremento de la permeabilidad vascular? Nosotros tenemos que recordar que las células endoteliales están cerradas, ¿correcto? Forman la célula
Cada célula contigua forma un espacio bastante cerrado, están muy unidas. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, jóvenes, la presencia de mediadores químicos, como por ejemplo la histamina, hacen que se abran unos poros, unos huecos en las células endoteliales. Esos poros, esos huecos que se abren en las células endoteliales facilitan, ¿qué cosa? La salida de los líquidos. Eso es lo que se conoce como incremento de la permeabilidad vascular, que vuelvo a repetir, se observa, jóvenes, en qué procesos inflamatorios. Entonces tenemos disminución de la presión coroidosmótica, incremento de la presión hidrostática, obstrucción del drenaje linfático y luego tenemos el incremento de la permeabilidad vascular. Y en el último, jóvenes, el último mecanismo fisiopatológico es la retención de sodio. ¿Qué es la retención de sodio? Jóvenes, este es un mecanismo compensatorio. Este es un mecanismo compensatorio. Que cuando una persona o un animal está perdiendo líquido, jóvenes, entonces deja de producir orina. ¿Correcto? Deja de producir orina. ¿Y qué pasa cuando deja de producir orina, jóvenes? Los líquidos ya no salen, los líquidos se retienen, ¿correcto? ¿Y por qué se retienen los líquidos? Porque ya dejan de eliminarse, jóvenes, lo que se conoce como el cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio, jóvenes, comienza a almacenarse en la circulación sanguínea. Y el cloruro de sodio, jóvenes, favorece, jóvenes, la presentación de los edemas generalizados. Pero esto acá de la retención de sodio lo vamos a ver más adelante como un punto aparte. Para mí lo que más me importa, jóvenes, es que entiendan el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Y en eso se basa la clase del día de hoy. Lo que se refiere a retención de sodio lo vamos a tocar más adelante. ¿Ya? Me interesa que entiendan estos 4 primeros puntos. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿cómo se vería macroscópicamente un tejido edematizado? Un tejido con acumulación de líquido, obviamente, sería un tejido, ¿qué cosa? Más pesado. En primer lugar, sería un tejido mucho más pesado. Quisiera que vean esta foto. Lamentablemente el proyector no ayuda mucho, pero mírenlo bien. Esta es la pierna de un caballo, ¿correcto? En lo cual estamos viendo el tejido edematizado. Bueno, de verdad que se ve muy mal. Pero si se miran bien, como es la foto, nosotros veríamos acá el tejido, o en este caso el músculo, el tejido subcutáneo también, con una apariencia gelatinosa. ¿Por qué, profesor? Por la acumulación de líquido. Tiene una apariencia gelatinosa. Entonces, jóvenes, el tejido se encuentra húmedo y gelatinoso. El tejido se encuentra húmedo y gelatinoso. ¿Qué más? También se encuentra pesado. También se encuentra pesado e hinchado. Húmedo, gelatinoso, pesado e hinchado. Aquí se ve mejor. ¿Ven ahí, jóvenes, el detalle? ¿Ven cómo se encuentra brilloso? ¿Ven la apariencia gelatinosa del tejido? Por la acumulación de líquido. Jóvenes, aquí en la foto no se ve, pero obviamente, jóvenes, al momento de cortar acá, a cortar esto acá, vamos a esperar que salga gran cantidad de líquido. Miren ahí, ¿ven ahí? ¿Ven aquí cómo está húmedo y brilloso? ¿Correcto? No sé si ya abrí el detalle de acá, que ven el líquido por acá, ven acá el brillo, ven acá, para que podamos observar la salida del líquido, ¿correcto? La salida del líquido. Así es como se vería macroscópicamente. Miren ustedes acá tenemos un corte de lo que vendría a ser el intestino, donde vemos la acumulación de líquido en la submucosa, ¿correcto? Acumulación de líquido en la submucosa. Entonces, el edema. Ese edema que nosotros observamos básicamente son de dos tipos. El edema que puede ser de un origen inflamatorio o el edema que no tiene nada que ver con la inflamación. Porque les dije en un principio, jóvenes, que siempre en todo proceso inflamatorio hay edema. Eso se lo dije, edema. Pero también, jóvenes, el líquido que nosotros vemos muchas veces no tiene nada que ver o no está relacionado con el edema inflamatorio. Y básicamente, ¿de qué dependerá la diferencia entre ambos, entre el edema inflamatorio y no inflamatorio? Dependerá básicamente del contenido de proteínas que podamos encontrar. Básicamente del contenido de proteínas. Entonces, jóvenes, vamos a ver este cuadro de acá.
este cuadro de acá entre lo que vendría a ser el edema no inflamatorio y el edema inflamatorio. El edema no inflamatorio se caracteriza por ser pobre en proteínas, mientras que el edema inflamatorio es rico en proteínas. Mientras menos proteínas tenga el líquido, va a ser más líquido, más acuoso. Mientras más proteínas tenga el líquido va a ser más viscoso, va a ser más espeso. Les voy a dar un ejemplo. El agua que nosotros vemos al abrir la cañería, ese es un líquido que no tiene proteínas, por ejemplo. Es una apariencia líquida. Y otro líquido que sea rico en proteínas es la clara del huevo. Todos hemos visto la clara del huevo. ¿Ven cómo es espesa la clara del huevo? ¿Por qué es espesa la clara del huevo? Porque es rico en proteínas. Entonces vuelvo a repetir. Mientras más proteínas tenga el líquido, ¿cómo va a ser? Espeso. Vuelvo a repetir. Mientras más proteínas tenga el líquido, ¿cómo va a ser este? Espeso. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si yo dejo reposar ambos líquidos? Si yo dejo reposar ambos líquidos de repente de un día para otro, voy a ver que en este de acá, jóvenes, del edema inflamatorio, voy a ver cómo en la base, jóvenes, se comienza a formar unos grumos. ¿Qué vendrían a ser esos grumos? Vendría a ser la proteína que está precipitada. Entonces vuelvo a repetir. El edema no inflamatorio es pobre en proteínas, mientras que el edema inflamatorio es rico en proteínas. ¿Está claro ese concepto? Muy bien. Al edema no inflamatorio se le conoce como trasudado y al edema inflamatorio como exudado. Tenemos el trasudado y tenemos el exudado. Trasudado y exudado. Trasudado bajo en proteínas, exudado rico en proteínas. ¿Qué otra característica más tiene el trasudado o el edema no inflamatorio? Tiene pocas células. Mientras que el edema inflamatorio es rico en células. ¿Células qué? ¿Cómo qué células son? Células inflamatorias. Neutrófilos, linfocitos, macrófagos, todo lo que se te ocurra. Gran cantidad de células. ¿Cómo es la densidad, profesor? La densidad del edema no inflamatorio, jóvenes, es una densidad bastante baja. Es una gravedad específica bastante baja. Es una gravedad que es bien cercano al 1. Acá dice 1.025, podría ser 1.010, lo más cercano al número 1, ¿correcto? Eso quisiera que no nos olvidemos. ¿Cómo es la gravedad específica? ¿Cómo es la densidad? Lo más cercana a cosas jóvenes al número 1, 1.0000. A eso me refiero. ¿Cómo es la densidad? ¿Cómo es la gravedad específica? Lo más alejado del 1. En este caso, tomamos como base 1.025. Podemos encontrar 1.45, 1.50, pero por lo general, jóvenes, encontramos cuando hablamos de edema inflamatorio una densidad de 3, de 4, de 5 hasta 10. ¿Está claro, jóvenes? 3, 4, 5 hasta 10. Mientras que cuando hablamos de edema no inflamatorio es lo más cercano al 1, al 1.0000. Jóvenes, ¿me han entendido esa parte? Muy bien. Ahora, a ver si me entienden. ¿Cuáles son las características que tenemos que esperar observar del edema inflamatorio? ¿Cuáles son, jóvenes? Alta cantidad de proteína. ¿Qué más? Mayor número de células. ¿Qué más? Densidad específica alta. Lo más alejado a 1.025. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Lo han entendido bien. Eso no debemos olvidarnos. Entonces, jóvenes, el edema es no inflamatorio o inflamatorio. Entonces, jóvenes, para entender cada uno de ellos hay que seguir entendiendo un poco más. ¿Qué mecanismos fisiopatológicos podrían explicar el edema no inflamatorio? ¿Qué mecanismos fisiopatológicos pueden explicar el edema inflamatorio? Entonces, jóvenes, acá nos tenemos que entender un rato. Acá, jóvenes, tenemos que detenernos un rato para explicar, jóvenes, acerca de algo que se conoce como el edema generalizado y el edema localizado, ¿correcto? El edema generalizado y el edema localizado, ¿correcto? El edema generalizado siempre es un edema de tipo no inflamatorio, y eso apunto en tu cuaderno.
El edema no inflamatorio, bueno, el edema generalizado, el edema que podemos observar en varias partes del cuerpo, un edema generalizado, siempre es un edema no inflamatorio. Entonces, los edemas generalizados, correcto, los edemas generalizados, acumulación de líquido en las cavidades, acumulación de líquido en el tejido subcutáneo, siempre se deben, jóvenes, a una disminución de la presión coloidoscópica. Siempre pueden estar asociados a una disminución de la presión coloidoscópica. También, jóvenes, los edemas generalizados también pueden estar asociados a un incremento de la presión hidrostática. A un incremento de la presión hidrostática. Ahora bien, los edemas que son localizados, los edemas que nosotros encontramos en alguna parte del cuerpo, de repente en el brazo, de repente en la pierna, de repente en la cara, esos que se conocen como edemas localizados, pueden ser, jóvenes, o pueden estar asociados también por un incremento de presión hidrostática o por una obstrucción del drenaje linfático. Luego tenemos, jóvenes, el edema inflamatorio. Los edemas inflamatorios, jóvenes, siempre son de tipo localizado. Siempre son edemas localizados. ¿Correcto? Profesor, entonces ¿cómo yo puedo determinar si ese edema localizado que estoy viendo yo es un edema inflamatorio o no inflamatorio? ¿Cómo lo puedo determinar? Con este cuadrito. ¿Está claro? Con este cuadrito. Diferencio entre uno y el otro. Muy bien. Si me doy con la sorpresa de que es un edema no inflamatorio, es edema localizado, ahora tendría que determinar si es por una obstrucción del drenaje linfático o es por un incremento de la presión hidrostática. Entonces vamos a hablar de cada uno. Disminución de la presión coloidosmótica. Disminución de la presión coloidosmótica. La disminución de la presión coloidosmótica está asociada a jóvenes con la hipoproteinemia. Pero jóvenes, cuando nos referimos a nosotros a hipoproteinemia, nos vamos a referir siempre a la albúmina. ¿Por qué la albúmina, profesor? Porque la albúmina, jóvenes, es la principal proteína que se encuentra en la circulación. La albúmina es la proteína más abundante en el sistema circulatorio. Entonces, cuando hay una baja en la albúmina, o sea, una hipoalbuminemia, puede haber una disminución de la presión coloidoscópica. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué puede causar una hipoalbuminemia o una disminución en esa albúmina? ¿Qué puede causar la hipoalbuminemia? Que las proteínas que nosotros ingerimos en la alimentación no sean absorbidas. Que las proteínas, jóvenes, no puedan llegar a ser producidas. O que las proteínas se pierdan en exceso. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Proteínas que no son absorbidas, como por ejemplo en una emaciación o en una diarrea por mala absorción. Vamos a explicar la diarrea por mala absorción. ¿Qué es la diarrea por mala absorción? La diarrea por mala absorción, jóvenes, se da cuando hay un daño a nivel de las vellosidades que no permite que el alimento se pueda absorber adecuadamente. Y como no se puede absorber, ese alimento es eliminado. Proteínas no absorbidas. Proteínas no producidas. Eso está asociado con enfermedades hepáticas. ¿Por qué con enfermedades hepáticas? Tenemos que recordar que el hígado es el encargado de la síntesis de las proteínas. ¿Correcto? El hígado es el encargado de la síntesis de las proteínas. Cuando hay un daño hepático, un severo daño hepático, el hígado deja de producir proteínas. Y al dejar de producir proteínas, el animal puede entrar en un estado de hipoalbuminemia. Proteínas perdidas. Muchas veces, jóvenes, la albúmina que está circulando en la sangre, al momento de pasar por los glomérulos, esa albúmina se puede escapar de la circulación a la orina. ¿Y eso cuándo pasa?
cuando hay un severo trastorno, cuando hay un severo daño renal. Ahí puede provocar una pérdida de proteínas en la orina. Para medicina veterinaria, lo más importante son estos dos puntos de acá: las proteínas no absorbidas y las proteínas no producidas. Las proteínas perdidas asociadas a enfermedades glomerulares en medicina veterinaria no son muy frecuentes como en medicina humana. En medicina humana sí se observa mucho esto acá. Pero en medicina veterinaria, asociar una hipoproteinemia o una hipoalbuminemia a proteínas perdidas por el riñón es muy raro. Son casos muy reportados, muy escasamente reportados, por no decir que son casos aislados. Pero en medicina humana sí. En medicina humana sí son bastante importantes y frecuentes. El incremento de la presión hidrostática. Como hemos visto, el incremento de la presión hidrostática o aumento de la presión hidrostática pueden causar edemas generalizados o edemas localizados. Edemas generalizados o edemas localizados. ¿Cuándo se puede formar un edema de tipo generalizado? Cuando hay una falla cardíaca del lado derecho. A ver acá, jóvenes, vean este esquema del corazón. Falla cardíaca del lado derecho. Lado derecho del sitio. A ver, jóvenes, ¿qué color es el lado derecho? ¿El azul o el rojo? El azul. El azul. El azul es el lado derecho del corazón. ¿Entienden por qué? ¿Entienden por qué el azul es el lado derecho del corazón? ¿Lo entienden o no lo entienden? Sí. No, pero viendo el esquema de ahí. ¿Entienden, jóvenes, viendo mi esquema, por qué decimos que el azul es el lado derecho del corazón? ¿Lo entienden o no lo entienden? Sí. Fíjense en los vasos sanguíneos, jóvenes. Tiene sangre en el... ¿La arteria aorta de qué lado sale? Ya, muy bien. Entonces, la arteria aorta, miren, ¿de qué color está? Rojo. Entonces, la otra vendría a ser la vena cava. ¿Correcto? Muy bien. Para los que no han entendido, otros lo han entendido fácil, pero no todos captan las mismas cosas con la misma velocidad. Hay que entender eso. Entonces, jóvenes, vamos a explicar un poco acerca de esto acá. El edema no inflamatorio. Cuando hay una falla cardíaca del lado derecho. Falla cardíaca del lado derecho. ¿Cuál es esa falla cardíaca del lado derecho? Más que todo, jóvenes, nos referimos a un problema a nivel de la válvula atrioventricular. Acá están las válvulas atrioventriculares. ¿Qué es lo que pasa en condiciones normales? La sangre que viene de la vena cava llega a la aurícula y pasa en su totalidad de la aurícula al ventrículo. Se abren las válvulas y la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Una vez que pasa toda la sangre de la aurícula al ventrículo, las válvulas se cierran herméticamente. Este ventrículo derecho hace una sístole, hace una contracción y expulsa toda la sangre del ventrículo derecho. ¿Hacia dónde? Hacia la vena pulmonar. ¿Para llevarla hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Está claro? Pasa la sangre de la aurícula al ventrículo y del ventrículo se dirige al pulmón. En ese momento que el corazón hace una contracción fuerte para expulsar la sangre, las válvulas, ¿cómo se mantienen? Se mantienen o se siguen manteniendo herméticamente cerradas. Entonces, una vez que las válvulas se abren, dejan pasar la sangre, pero una vez que se cierran herméticamente. Ahora, jóvenes, imaginémonos este proceso. Imaginémonos, jóvenes, que las válvulas no se abren completamente. Ese momento, cuando no se abren completamente, se llama estenosis. ¿Correcto? Las válvulas, en lugar de abrirse así como unos brazos, no se abren completamente. Jóvenes, ¿qué pasa si no se abren completamente? Explíquenme, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar la sangre en su totalidad de la aurícula al ventrículo. ¿Correcto o incorrecto? La sangre se va a comenzar a almacenar ¿dónde? En la aurícula. Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿qué pasa si la válvula se abre bien? Se abre completamente. Pero al momento de cerrarse, no se cierra bien. Y al momento que el corazón hace su sístole, ¡prum!, deja escapar sangre de nuevo a la aurícula. Ese momento en que la válvula
no se cierra completamente o se cierra de una manera no adecuada, se llama insuficiencia. Entonces, la estenosis es cuando no se abre completamente y la insuficiencia es cuando no se cierra adecuadamente. ¿Han entendido, jóvenes, qué es la estenosis y qué es la insuficiencia? Muy bien. Son afecciones a nivel de la válvula. Ambas tienen como consecuencia lo mismo. Dejan escapar sangre ¿hacia dónde? Hacia la aurícula. ¿A qué aurícula? La aurícula derecha. Entonces, cuando hay una insuficiencia valvular o una estenosis valvular, la aurícula, ¿cómo se va a encontrar, jóvenes? Siempre dilatada. Dilatada con gran cantidad de sangre acumulada. Muy bien. Como la insuficiencia y la estenosis son procesos, jóvenes, crónicos, esta enfermedad valvular va a estar presente. Entonces va a provocar un estancamiento de la sangre, ¿dónde? A nivel del aurícula. Pero va a llegar un momento, jóvenes, que la sangre va a comenzar a ¿qué cosa? A estancarse ya a nivel de la vena cava. ¿Correcto? Porque la dilatación de la aurícula tiene un límite. Entonces ahora lo que se va a comenzar a dilatar, ahora van a ser ¿qué cosa? Las venas. En este caso la vena cava. ¿Correcto? La vena cava. Entonces vamos a encontrar la vena cava dilatada, bastante dilatada. Ahora, jóvenes, la vena es un vaso sanguíneo extremadamente delgado. ¿Correcto? Y en este vaso sanguíneo extremadamente delgado, la sangre comienza a estancarse y a dilatarse. Ese estancamiento de la sangre, ¿correcto? ¿Qué es lo que está causando a este nivel de acá? Está causando un incremento de la presión hidrostática. Acá, jóvenes, el estancamiento de la sangre venosa está produciendo un incremento de la presión hidrostática. Entonces, jóvenes, este incremento de la presión hidrostática, ¿qué ocasiona? Que se comience a salir líquidos ¿hacia dónde? Hacia la cavidad abdominal. ¿Han entendido por qué? Se acumula líquido en la cavidad abdominal. Entonces, jóvenes, en un primer momento, cuando hay un problema en el lado derecho del corazón, ¿dónde voy a esperar encontrar acumulación de líquido? En el abdomen. Ahí hay una gran cantidad de líquido en el abdomen. Hay una ascitis. ¿Correcto? Hay una ascitis. Seguimos avanzando el proceso. Aquí está la vena. Aquí está la sangre estancada. ¿Por qué? Porque no puede pasar adecuadamente la aurícula al ventrículo. Jóvenes, pero vamos a ver ahora el otro lado. Acá en el lado derecho del corazón, acá en el lado izquierdo del corazón no hay ningún problema. ¿Correcto? No hay ningún problema. La sangre llega del pulmón, correcto. Bueno, llega acá a la aurícula, pasa al ventrículo y bueno, de aquí sale la arteria aorta, correcto. Y la arteria aorta sigue llevando sangre, correcto. No hay problema. El lado izquierdo del corazón sigue trabajando normalmente, sigue aportando la suficiente cantidad de sangre. Ojo. Pero va a llegar un momento, porque estamos hablando de procesos crónicos, no son procesos agudos. Va a llegar un momento, jóvenes, en que ¿qué va a pasar con esta sangre que está a nivel de la arteria aorta? Va a llegar un momento que también se va a comenzar a estancar. Entonces va a haber un estancamiento de sangre a nivel de la arteria aorta. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento de sangre a nivel de la vena cava. ¿Correcto? Pero esto no va a pasar pues de la noche a la mañana. Estos son procesos que son crónicos. Pero quiero que entiendan. Va a llegar un momento en que va a haber un estancamiento en la arteria aorta, va a haber un estancamiento de sangre también en la arteria aorta. ¿Por qué se da ese estancamiento de sangre en la arteria aorta? Porque hay un estancamiento de sangre ¿dónde? En la vena cava. Pero jóvenes, la arteria aorta, la arteria en general, tiene una gruesa capa muscular. Esa gruesa capa muscular que tiene lo hace bastante resistente al incremento de la presión hidrostática. Entonces, la salida de líquido que vemos a nivel de la vena, no lo vamos a observar a nivel de la arteria aorta. Así la arteria aorta esté dilatada. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, acá en la arteria aorta va a haber incremento de presión hidrostática, sí, pero no hay salida de líquidos a nivel de la arteria aorta. ¿Por qué? Por la gruesa capa muscular. Seguimos avanzando. La sangre está estancada a nivel de la arteria aorta, está estancada a nivel de la arteria. Entonces va a llegar un momento dado, jóvenes, en que también, jóvenes, va a empezar a estancarse la sangre. ¿Dónde? En la aurícula izquierda.
Y cuando se estanca sangre en la aurícula izquierda, también se va a comenzar a estancar sangre ¿dónde? En la vena. En la vena. ¿Correcto? ¿Está claro, chicos? Y cuando se estanca sangre en la vena pulmonar, ¿hay salida o no hay salida de líquidos a este nivel de acá? Vena pulmonar, vena, sí, sí hay líquido. Entonces ahora comienza a acumularse sangre ¿dónde? En la cavidad torácica. ¿Y dónde más? En el pulmón. Hay acumulación de líquido en el pulmón, hay acumulación de líquido en la cavidad torácica. Conclusión, cuando hay un problema en el lado derecho del corazón, ¿dónde se acumula el líquido en primer lugar? En el abdomen. Y después de un tiempo se va a acumular líquido ¿dónde? En la cavidad torácica y en los pulmones. ¿Entienden el orden? Eso quiero que lo entiendan. Cuando hay un problema en el lado derecho del corazón, ¿dónde se acumula el líquido en primer lugar? En el abdomen. Y después de un tiempo, ¿dónde? En la cavidad torácica. No se acumula líquido en ambas cavidades en un mismo momento. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Vale? Entonces, jóvenes, se acumula líquido acá en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica. Ya estamos hablando de dos cavidades, ya estamos hablando del pulmón, y con el paso del tiempo también se va a empezar a acumular líquido en el tejido subcutáneo. ¿Y qué cosa es lo que se ha formado? ¿Un edema de qué tipo? Generalizado. ¿Está claro, muchachos? ¿Han entendido? Ahora les cambio la pregunta. ¿Qué pasaría, jóvenes, si la insuficiencia y la estenosis no estaría en el lado derecho, si no estaría en el lado izquierdo? ¿Dónde se acumularía el líquido? ¿En dónde? En el tórax. Entonces, para que no se olviden, cuando hay un problema en el lado derecho del corazón, el líquido se acumula en la cavidad abdominal en primer lugar. Pero cuando pasa lo contrario, cuando el problema es en el lado izquierdo, el líquido se acumula en la cavidad torácica. ¿Ya? Nunca se olviden de eso, chicos. Nunca se olviden de eso. Entonces, si pasa el problema en el lado primero sería en la cavidad torácica y de ahí la cavidad. En la cavidad. Para que sea un edema generalizado. Sí. Pero, jóvenes, esa es una excelente pregunta. Profesor. Esa es una excelente pregunta la que Gerardo me acaba de hacer. Profesor, ¿qué pasa si el problema sucede acá en el lado izquierdo? ¿Se va a acumular líquido aquí en la cavidad torácica y en los pulmones? Sí. ¿Y de ahí se puede acumular líquido en la cavidad abdominal? Sí. En teoría sí. Pero antes que se acumule líquido en la cavidad abdominal, el animal muere por el edema pulmonar. ¿Me dejan entender? Entonces es muy difícil que tú encuentres un edema generalizado por el lado izquierdo del corazón. ¿Por qué? Porque antes de que se acumule líquido en el abdomen, el animal va a morir. ¿Por qué? Por el edema pulmonar. ¿Está claro? Por el edema pulmonar. Porque, jóvenes, lo que pasa acá, en el lado derecho del corazón, cuando se comienzan a formar los edemas aquí en el pulmón, es cuando el animal muere. ¿Correcto? Es cuando el animal muere. En la mayoría de estos casos, cuando hay una insuficiencia o una estenosis, el animal termina muriendo por el edema pulmonar, porque se ahoga con sus propios líquidos. ¿Está claro, chicos? Está claro. O sea, en teoría lo que dice Gerardo se debería esperar. En teoría, ¿sí o no? Teóricamente. Pero antes de que se acumule acá, el animal muere. Muere por el edema pulmonar. Teóricamente hablando. ¿Vale? Pero tu pregunta estuvo bastante bien. Edema no inflamatorio. Entonces, jóvenes, ya dejamos de lado a la hipoalbuminemia, disminución de la presión clorosmótica, incremento de presión hidrostática, para hablar acerca de la obstrucción del drenaje linfático. La obstrucción del drenaje linfático causa edemas localizados. Miren acá, no sé si ya van a ver esta foto acá. Ven acá la señorita y miren acá la pierna, ven acá. Este es un caso de lo que se conoce. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Elefantiasis. ¿Y saben por qué se produce esta enfermedad? Es la obstrucción del drenaje linfático. ¿Pero alguien sabe acá, alguna vez ha visto un documental de cómo se produce esta enfermedad? Bueno, esta es una enfermedad, para empezar, que no da acá en el continente, por lo menos en el continente americano. Esta es una enfermedad más que todo de la zona de África.
En la zona de África viven debido a esas condiciones climatológicas hay unos mosquitos, cuyo nombre no me acuerdo ahorita, la verdad, no me acuerdo el nombre de ese mosquito. Pero ¿qué es lo que hace ese mosquito? Ese mosquito pica, como nos pica, como cualquier mosquito pica a la persona, al momento de que pica deposita sus huevos. Esos huevos se convierten en larvas. Y esas larvas jóvenes migran acá en el tejido subcutáneo y ¿qué hacen? Y comienzan a ¿qué? A depositarse dentro de los vasos linfáticos. Y se quedan a vivir en los vasos linfáticos. Se hacen adultos en los vasos linfáticos. Obstruyendo ¿qué cosa? El drenaje linfático. Esto no es otra cosa más que acumulación de líquido que normalmente podemos tener en la pierna, el líquido que normalmente se drena normalmente, pero acá no se puede drenar. ¿Por qué? Porque están obstruidos los vasos linfáticos. ¿Vale? Elefantiasis. Edema inflamatorio, lo que les expliqué hace rato, el edema inflamatorio. ¿Cuál es el mecanismo que está involucrado en el edema inflamatorio? El incremento de la permeabilidad vascular. ¿Por qué? Por la presencia de los mediadores químicos. Eso le hemos dicho. Vuelvo a repetir, en todo proceso inflamatorio siempre hay edema. Un edema de tipo inflamatorio. Entonces, jóvenes, a manera ya de resumen, los edemas localizados pueden ser consecuencia ¿de qué? De un incremento local de la presión hidrostática. Un bloqueo, ¿qué cosa? Del drenaje linfático, y puede deberse también a un proceso inflamatorio. Miren ustedes, acá tenemos una foto, la imagen de ¿qué? De un apodo de dermatitis, de un proceso inflamatorio acá en la pata. Miren ustedes, la pata está hinchada, está edematizada. Y un edema generalizado. Un edema generalizado puede ser por un incremento de la presión hidrostática de la sangre, un problema en el lado derecho del corazón. O puede deberse también a una disminución de la presión coloides motor. Una disminución de la presión coloides motor. Una manifestación del edema generalizado, jóvenes, que vemos ya nosotros, que se ve visiblemente, es esto de acá. Es la acumulación de líquido en el tejido subcutáneo. Como estamos viendo acá la imagen de una vaca, donde vemos cómo el edema se ha acumulado acá, en lo que vendría a ser el pecho y el cuello. ¿Listo? Pero no solamente podemos encontrarlo acá, también lo podemos encontrar a nivel de los miembros, a nivel de lo que vendría a ser la zona de los flancos. Ok, jóvenes, nos vamos un ratito al break y regresamos a